Hola, hola, querido amigo. Otra vez estamos para seguir compartiendo nuestro peregrinaje por el Evangelio de Marcos. Y estamos subiendo con Jesús la cuesta del Calvario. Estamos caminando con Él por las calles de Jerusalén, viendo cómo era sometido al escarnio, al vituperio. Y estamos viendo la forma en que finalmente lo tratan. Y estamos llegando al momento final, al desenlace final de la pasión, cuando finalmente Jesús es crucificado en el monte Calvario, el monte de la calavera. La palabra de Dios en el Evangelio de Marcos relata lo siguiente en el versículo 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sus vestidos, echando suertes sobre ellas, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a otros 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. ¿Sabes? Cuando leo este texto imagino las escenas del Calvario y veo a Jesús crucificado entre el cielo y la tierra con ese título que le habían puesto como escarnio, Jesús, Rey de los Judíos. Nunca hubo un momento en toda la historia de Jesús en que Él brillara más como Rey. Brillara más como ese Rey que había venido a este mundo no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, efectivamente, ahí estaba Jesús, el Rey de los Judíos. Otro evangelio, el Evangelio de Lucas, nos dice que sobre la cruz de Jesús estaba escrito en letras griegas, latinas y hebreas, Jesús el Rey de los Judíos. Sí, porque Él es Salvador de todos, es el Rey de todos, es el Rey Mesías de todos. Él vino a salvar a todos sin excepción. No hay nadie que no pueda encontrar salvación cuando acepta a Jesús como su esperanza, cuando acepta a Jesús como su Salvador personal. Jesús fue crucificado entre el cielo y la tierra. Él fue crucificado para que nosotros podamos tener vida eterna. Y junto a Él, nos dice la palabra de Dios, fueron crucificados 2 malhechores. Poco sabemos de la historia de estos malhechores. Probablemente uno de ellos tendría que haber sido Barrabás. Quizás Barrabás se salvó ese día y tendría que haber estado originalmente al lado de Jesús. Lo cierto es que ellos habían cometido delitos que evidentemente los llevaban a ser crucificados. Seguramente habían cometido delitos de robo, habían cometido delitos de asesinato, habían cometido delitos graves, porque si no, no hubieran sido llevados necesariamente a la cruz. Y seguramente no solo habían cometido una vez estos delitos, sino que eran considerados indudablemente un peligro para la sociedad. Y ahí estaban los dos, uno a la derecha de Jesús y el otro a la izquierda de Jesús. Lo cierto es que Marcos no nos da más detalles acerca de estos dos, pero sí el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas nos dice que uno de ellos injuriaba a Jesús, diciéndole, si tú puedes salvarte, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y hablaba mal y trataba mal a Jesús. Utilizaba palabras desagradables en contra de Jesús. El mismo Evangelio de Lucas nos dice que el otro malhechor, decía lo siguiente: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma sentencia de condenación que este hombre? Nosotros justamente padecemos por lo que hemos hecho, pero este hombre ningún mal hizo. Primera observación: este hombre había escuchado hablar de Jesús, conocía de Jesús, sabía que Jesús no era reo de muerte, sabía que Jesús no había hecho absolutamente ningún mal. Probablemente se había enterado de los hechos de Jesús, porque eran notorios. ¿Cuántas personas repetían las obras milagrosas de Jesús? ¿Creéis que es fácil pasar desapercibido cuando se alimenta a miles y miles y miles de personas en varias ocasiones? ¿Creéis que es fácil pasar desapercibido cuando se sanan a leprosos, cuando se sana a un ciego de nacimiento o a otra persona que no veía la vista? ¿Creéis que es fácil pasar desapercibido
Cuando se le devuelve la vista a mendigos, como Bartimeo, ¿creéis que es fácil pasar desapercibido cuando se resucita a muertos como Lázaro, o el hijo de la viuda de Naín, o la hija de Jairo? ¿Creéis que en aquella comunidad tan pequeña, donde las noticias volaban como fruto de la transmisión oral, que tenía un efecto rapidísimo en los pequeños pueblos, iban de un pueblo a otro, ¿creéis que es fácil pasar desapercibido? ¿Que estas noticias no llegaron a los oídos de este malhechor? Claro que llegaron. Y él sabía que Jesús no había hecho nada malo. Sabía que Jesús, a diferencia de él y de su compañero, no había cometido ningún pecado. Jesús, como segundo Adán, vino para triunfar donde Adán había pecado, para vencer donde Adán había perdido, había sido derrotado. Y fue victorioso en toda tentación y en toda prueba. No pecó jamás, a pesar de que vino con una naturaleza debilitada, con la herencia de miles y miles de años de debilidad en su naturaleza. Él no tenía la naturaleza idéntica a la de Adán. Adán salió de las manos del Creador sin ninguna mácula, sin ninguna debilidad inherente. Pero Jesús vino con la debilidad de miles y miles de años de pecado. Y en una profunda desventaja con Adán, triunfó donde Adán había sido derrotado. Y se transformó así en el representante de la humanidad, en el nuevo Adán, en el nuevo Padre de la humanidad. Pero más aún, entregó esa vida perfecta, esa vida impecable, a favor de todo ser humano, cumpliendo lo que diría Isaías: el castigo de nuestra paz fue sobre él. La paga del pecado cayó sobre Jesús. Y queridos hermanos, estos dos malhechores estaban a la misma distancia de Jesús. El que había escuchado hablar de Jesús decidió creer. Y aquí viene el segundo elemento interesante. Se dirige a Jesús, luego de reprender a su compañero, y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh, él tenía esperanza en un reino futuro. Él tenía esperanza en que ese hombre iba a establecer el reino. Lo reconoció como Mesías en el último momento de su vida. Seguramente este hombre estaba condenado por las maldades que había hecho. No merecía salvarse. La pena de muerte pesaba sobre él como resultado de sus actos. Pero en el último instante de su vida, y a pesar de una trayectoria infame, malvada y cruel, contempla que el Mesías está delante de él. En Jesús ve la oportunidad de la salvación, de la vida eterna. Ve la oportunidad de formar parte del reino futuro que Jesús establecería como Rey Mesías cuando venga a establecer ese reino. Creyó y fue salvado. Y Jesús le hizo la promesa: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos se sorprenden de la expresión de Jesús. No es que Jesús le estaba queriendo decir que ese día él iba a ir al paraíso. Pero cuando una persona muere, en ese momento el tiempo se detiene. Se detiene. No hay más conteo, no hay más cálculo, no hay más reloj, no hay más cronología. El tiempo se para. Cuando una persona muere, se acabó el tiempo. Cuando ese hombre resucite, en la gran mañana de la resurrección, para él el tiempo no habrá pasado. Para él será hoy. El mismo día que escuchó que Jesús le hacía la promesa, para él será el cumplimiento. Porque él en la cruz del Calvario cerró sus ojos, y cuando los abra, no habrá pasado tiempo, y estará en el paraíso. Jesús te promete hoy a ti, y me promete hoy a mí, que si creemos en Él como nuestro Salvador personal, hoy somos salvados. Hoy tenemos vida eterna. Hoy podemos ser ciudadanos del reino de los cielos. Y si hoy cerraran nuestros ojos, si hoy se cerraran nuestros ojos, se abrirían en el hoy para poder contemplar la gloria de Cristo en el reino de gloria que Él establecería en su segunda venida. No habría tiempo, no habría paso del tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, como expresa Pablo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Amigo, amiga que me escuchas, hoy puede ser el día de tu salvación. Abre la puerta de tu corazón a Jesús. Jesús es el Salvador de las causas perdidas. No importa tu historia, no importa tu trayectoria. El Señor te dice que si crees en Él, hoy estarás con Él en el paraíso. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.